Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Ramas injertadas, Romanos 11 del 11 al 24. Mire, hay un versículo en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Hay personas que dicen que el infierno no existe, pero si usted ve esto, dice que los ángeles que pecaron fueron arrojados a unas prisiones de oscuridad. Luego, cuando usted se va a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que fíjese que el infierno sí existe y dice que los ángeles que pecaron fueron echados allí para ser preservados para el juicio. Así que sí, el infierno existe en estos momentos. Cuando una persona muere sin Cristo, va a ese lugar y es reservado para el día del juicio que habla Apocalipsis 20 y 21. Mire, usted se puede leer también Apocalipsis, Mateo capítulo 13, donde Jesús habla y explica en forma de parábola. Se lo explicó a los agricultores diciendo, mire, cuando una persona muere, a los agricultores diciendo, cuando ustedes cosechan un trigo, ustedes cogen la paja y la queman y el trigo se lo llevan a su casa. Así será el fin del siglo. El Señor mandará su sangre, recogerá a los justos y a los otros lo echará un fuego que nunca se apagará. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego les pregunto, ¿ustedes entienden lo que les digo? Y dijeron, sí, Señor, te entiendo. Luego fue donde los pescadores y le dijo, miren, ustedes tiran la red, traen los peces. Hay unos peces buenos que se los llevan a su casa y los otros lo echan fuera. ¿Ustedes entienden? Y dijeron, sí, Señor, entendemos. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes lo que te estamos diciendo? Entiende lo que dice Dios por medio de Pedro, por medio de Judas, lo que dicen todas las parábolas. La parábola del rico que murió, del malo, no por ser rico, sino porque no aceptó al Señor y se fue para el infierno. Mientras que Lázaro, aunque era pobre, amaba a Dios y estaba en otro lugar. Mano, no podemos jugar con nuestro destino eterno. Mire, hay decisiones tan importantes. ¿Qué estudio? Yo le llamo decisiones de destino, destiny decisions. Tú puedes, hay cosas pequeñas, tú sabes, si me bebo un vaso, un jugo, un agua, son pequeñas, pero óyeme, si tú tomas veneno o si tomas leche, son decisiones mayores. Así tú tienes que saber dónde tu alma va a pasar la eternidad. ¿En qué tú estás invirtiendo cada día en esta tierra? ¿Si lo estás invirtiendo para el reino de los cielos o lo estás desperdiciando en esta vida, en placeres y deleites, en cosas que no aprovechan y que van a la letrina y que se quedan en esta tierra? El devocional de hoy nos habla bajo el tema ramas injertadas y nos dice que nosotros como gentiles, personas que no somos judíos, tenemos que tener mucho cuidado en no menospreciar a Israel. Porque dice que si, así como dice que Dios no perdonó a los ángeles y los arrojó al infierno, así también aquellos judíos que rechazaron a Dios fueron desechados. Y en lugar de ellos dice que tú y yo fuimos injertados. Pero dice, pero tú y yo no nos podemos vanagloriar de ellos, porque si ellos siendo rama natural fueron arrancadas, ¿qué nos queda a nosotros? Si los ángeles que pecaron fueron echados, si Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, ¿qué te hace a ti pensar que tú puedes pecar impunemente o hacerte pasar de cristiano y que a ti no, y que Dios, ¿verdad? No, la misericordia de Dios es hasta un día y nosotros no sabemos hasta qué día vamos a estar en esta tierra. De hecho, yo quiero comentarle algo. Yo creo que una de las grandes misericordias que Dios ha tenido con la iglesia evangélica Renova y con nosotros ha sido que nosotros somos una iglesia que amamos a Israel, que ora por Israel, ora a Israel. La Biblia dice en el Salmo 126, 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Usted ora por esa gente, que se caigan las escamas, que vean la luz de Cristo, que conozcan a Cristo. Ore por toda la humanidad. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero no deje de orar por Jerusalén, aunque haya cosas que usted no entienda. ¿Ok? Porque eso es lo que dice la Biblia. Pedir por la paz de Jerusalén. Pida por la paz en Jerusalén.
Vamos a leer Romanos 11, del 11 al 24, que nos dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Usted dirá, ¿cómo es esto? Le hace Hechos, capítulo 8, verso 4, para que usted vea que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oiga, los samaritanos, supuestamente que los judíos decían que esa gente no eran nadie, que eran esto y que eran aquello, o como lo estaban persiguiendo a los cristianos, Felipe dijo, bueno, yo me voy para Samaria, ahí no me van a perseguir porque los judíos no quieren ni siquiera entrar a Samaria para no contaminarse. O pues él se fue para allá y empieza a predicar. Y hubo una revolución en aquella ciudad y todo el mundo se convirtió. Dice, hubo gran gozo en esa ciudad y los demonios salían. Luego vinieron Pedro y Juan y oraron y recibieron el Espíritu Santo. Y dice que donde quiera que iban, la gente se convertía. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dice Pablo acá, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dios utilizó eso. Lo que parecía una maldición, un tropiezo de los judíos. No la caída, no que fueron desechados. A la Biblia dice que tropezaron. Y en su tropiezo tú y yo vimos la salvación. Dice la Biblia. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice Pablo, hermano. Si en el error de ellos, imagínate que ellos en realidad se hubiesen metido a predicar el evangelio, como hace Paul Wilbur. Hay muchos hombres grandes como Benny Hinn, de ascendencia israelita, que cuando esa gente se mete y empiezan a hablar de Cristo, hermano, y dice que nosotros debemos aprender de la devoción, de la dedicación, del respeto, hermano, de la reverencia que ellos tienen para la cosa de Dios, lo que de verdad se meten en esto. Dice el verso 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Yo supongo que Pablo en algún momento veía que multitudes de gentiles se salvaban. Y él decía, caramba, ¿por qué es tan duro que los de mi propia raza no acepten a Cristo? Tal vez a usted le pasa lo mismo. Cuando ve que usted predica y se convierte en mucha gente y que lo de su propia casa como que son un poco difícil. Siga orando, siga creyendo. Y dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Usted sabe, porque hay gente que menosprecia en Israel. Dice, no, ellos están bajo la maldición, ellos son de la ley, Dios lo desechó a ellos, es la iglesia nada más. Pablo dice, espérate. Abraham, Isaac, Jacob, lo que fueron raíz, ¿entiendes? El culto, la promesa, fueron por medio de ellos. El mismo Jesús nació en una familia judía, fueron escogidos ellos. Dice, no te ensoberbezca, espérate, no te vayas tan de pronto. Ora por esa gente. Dale gracias a Dios que por medio de ellos nos llegó la salvación. Y Dios de ahí para adelante es que sabe. Le decía que nosotros hemos alcanzado, yo creo que nuestra iglesia se debe bendecir. Le voy a dar un testimonio muy rápido. En 1992, cuando llegaban los judíos regresando de Rusia y muchas naciones a Israel, porque ellos, como dice Oseas, iban a regresar a su tierra. Llegaban muchos, muchos de ellos eran pobres, llegaban de Rusia, etc. Y hubo un ministerio en Israel que se llama For Zion's Sake, por amor a Sion, como dice Isaías 62. Y ellos recibían muchos de esos que llegaban y le daban ropa, comida, lo alojaban, le pagaban alquiler, etcétera, hasta que buscaban una casa. Y yo escuché esa historia y me gustó mucho. Y en el 1992 yo mandé $20 de regalo a ellos
Y después me escribieron y me dijeron que muchas gracias. Y 10 años después, en el 2012, yo estaba en Grecia en una conferencia del trabajo y le dije, mire, voy a pasar por Israel, dígame qué cuesta cambiar el ticket. Me dijeron, no, no, no tiene que pagar nada, te vamos a cambiar el ticket. Y de repente yo estaba en Israel gratis, de allá fue que traje mi shofar en el río Jordán, lo compré. Y fuimos a Nazaret y a Capernaum y estuvimos en Jerusalén. En la mañana yo iba a los tours, pero después en la tarde yo iba solo y me quedaba tranquilo, meditando, pensando, dándole gracias a Dios, caminando las calles donde él anduvo. Y yo le dije, wow, Señor, ¿por qué a mí? Mira, yo aquí sin pagar un centavo. Y esa vocecita me dice, ¿te acuerdas los $20? 10 años atrás, yo no me acordaba para nada. Le aseguro, en ese momentito me llega esa voz. Entonces, yo le digo eso, el Salmo 122 dice, pedir por la paz de Jerusalén. No deje de orar por ello. No deje de orar por su familia, que usted parece como que cree que ya ha perdido toda esperanza. Pida por la paz. Dice el verso 21. No te ensoberbezcas si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Señores, esta gente que creen que una vez salvo siempre es salvo, que la salvación no se pierde, tienen que leer esto. Porque dice que Dios cortó a esa gente y que si nosotros no permanecemos también vamos a ser cortados. El verso 23 dice, y aun ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Gloria, dice Dios, dice Pablo, y aun esos judíos que le dieron la espalda a Cristo, si ellos se arrepienten, Dios vuelve y lo injerta porque Él es poderoso para reinjertarlo de nuevo. Porque si funcionó con nosotros, que no éramos, imagínate, porque lo que sabe en agricultura sabe bien que uno no puede injertar una mata de aguacate, es según su género. Hay cosas que se injertan en cosas que, tú sabes, según su género. Pero dice que nosotros que no éramos silvestres nos injertaron. Y miren, dice, imagínate ellos que son de verdad. Dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aleluya. Familia, Dios te bendiga y Dios te guarde. La gracia, el favor de Dios sobre ti y los tuyos. Sea la paz de Dios en tu corazón y en tu vida.